Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Oxivida. Gracias a todas las personas que nos siguen en la versión podcast, en los formatos de Spotify, de Apple Podcast, a los que siguen el programa completo en nuestro canal de YouTube, en Facebook, y también a los que reciben todos los contenidos en las plataformas como TikTok e Instagram. En todas aparecemos como Oxivida CR. Hoy tenemos un programa de esos que a ustedes les fascina y les encanta. Debido a la gran cantidad de consultas que hemos recibido, hoy tenemos un canal abierto de preguntas y respuestas del doctor Oxígeno. Así es que permítame primero presentarles al doctor el día de hoy y pues iniciar con las preguntas que ustedes nos están haciendo. Doctor, bienvenido. Bienvenidos a todos al programa Oxivida, programa para el bienestar y la salud de todos los teleaudientes. Bienvenidos a su programa Oxivida. Bueno, pues la primera pregunta, doctor, que queremos hacerle, que nos ingresa a través del WhatsApp. Ustedes pueden ir planteando las suyas en el 8367-8003 o en el correo electrónico oxividacr@gmail.com. A lo largo pues de toda esta semana hemos recibido varias preguntas y hoy vamos a escoger algunas de ellas. Doctor, por ejemplo, a las personas que han sido expuestas a humo, por ejemplo, nuestras abuelitas que cocinaban con cocina de leña, ¿les puede servir este tipo de tratamiento de medicina hiperbárica? Relativamente, Rodrigo. Gracias por la pregunta a los teleaudientes. Es importante la valoración médica previa al venir acá a nuestra clínica. Es importante porque nos hace la consulta una señora adulta mayor que cocinó muchos años con leña. En Latinoamérica pues, es frecuente que se usen estas materias primas a base de carbón para producir calor y para producir energía. Sin embargo, la utilización de estos productos ha traído consigo también algunas enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, que anteriormente yo mencioné en uno de nuestros programas, que en algunas condiciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquiera de sus dos modalidades, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, tienen que ser estudiados muy de cerca porque son patologías pulmonares prácticamente de la anatomía del pulmón y del sistema conductivo del aire a nivel cardiopulmonar. Estos pacientes hay que descartarles que tengan un pulmón íntegro, que no tengan dentro del pulmón pues bulas, no tengan moco, porque pueden hacer atrapes aéreos y pueden en algún momento pues hacernos un evento de neumotórax dentro de la cámara. Para eso se necesita hacer una valoración y obviamente pues sopesar el riesgo-beneficio del tratamiento. Aquí nos preguntan también, doctor, bueno, pues con respecto al tipo de patologías y demás, nos hacen la pregunta que si la medicina hiperbárica, esto es recibir oxígeno a altas presiones, ayuda a regenerar, por ejemplo, células y demás. Hay una condición, Rodrigo, que no hemos conversado, y es el envejecimiento. Dentro de las condiciones que hemos venido conversando, de las indicaciones, tanto aceptadas por Estados Unidos como aceptadas por los europeos, los judíos en 2019 hicieron un estudio con 16 pacientes, al cual sometieron a una presión establecida, a un tiempo establecido, durante un número de sesiones, y vieron que estos pacientes se vieron beneficiados en el retraso de su envejecimiento celular, y algunos pudieron tener reducciones de tiempo de 2 años. Eso
pues a nosotros nos llamó mucho la atención el tratamiento de estos pacientes que pudieron rejuvenecer sus células 2 años, y algunos haciendo otras cosas, aplicándose productos químicos y con tratamiento farmacológico, pudieron retroceder en la cronología celular hasta 8 años. Es el famoso protocolo de Tel Aviv. Sin embargo, nosotros nos dedicamos exclusivamente a tratar enfermedades. ¿Esto qué quiero decirte? Que también existe un tratamiento, porque ya sabemos que el envejecimiento es una enfermedad que ya está dentro de los parámetros médicos y que ya están dentro de la órbita de tratamientos, y la medicina hiperbárica no se queda atrás. Obviamente la medicina hiperbárica tiene una ayuda importante en el tratamiento del envejecimiento hoy en día. La base fundamental obviamente es que toca el ADN, específicamente el ADN mitocondrial, pero también obviamente produce un efecto benéfico a nivel de las células endoteliales, a nivel de las células que generan cartílago, a nivel de las células que generan piel, que generan colágeno. Entonces es un tratamiento para tomar en cuenta a todas esas personas que quieren mejorar su aspecto físico y mejorar su rendimiento físico también, ¿verdad? Ustedes hablaron hace unos programas de las personas que han tenido accidentes y que han sido majadas, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Yo tengo un tío que tiene un taller y sufrió un accidente, le cayó encima un carro y estuvo prensado por mucho tiempo. ¿De qué manera este tipo de medicina hiperbárica le ayuda a mi tío en su problema? Hemos tenido pacientes, gracias por la pregunta, es una de las indicaciones establecidas para el tratamiento de esta patología. La medicina hiperbárica es un coadyuvante en este tipo en el tratamiento de este tipo de patologías, obviamente tanto previo a la cirugía como posterior a la cirugía. Es un tratamiento que va de la mano con el tratamiento quirúrgico y con el tratamiento farmacológico, llámese antibiótico, llámese antiinflamatorio, llámese tratamiento químico. La oxigenación hiperbárica juega un papel importantísimo en el tratamiento de este tipo de patología porque delimita el tejido viable del que no es viable. Entonces eso le permite al cirujano tener un margen de trabajo más preciso y retirar el tejido que ya no existe de una forma más precisa, por decirlo así. Entonces son pacientes que se ven beneficiados enormemente por el tratamiento. Bueno, y para nuestras amigas y amigos también, que la estética y la belleza pues son parte de su vida, les tenemos muy buenas noticias. Bueno, aquí nos están haciendo una pregunta, pero les tenemos buenas noticias porque la medicina hiperbárica también toca a todas aquellas personas que se han hecho cirugías de estéticas. Aquí nos preguntan, yo me hice una cirugía estética y el otro día ustedes estuvieron hablando acerca de la cicatrización. ¿De qué forma la medicina hiperbárica me ayudaría a la cicatrización de mi herida? Ya nosotros, muchas gracias por la pregunta, que eso es una pregunta muy importante porque es un grueso de los pacientes que nosotros manejamos acá en nuestro centro. La medicina hiperbárica es un coadyuvante, es un amigo de los cirujanos estéticos, tanto como profilaxis como el tratamiento de las complicaciones de las cirugías estéticas. Complicaciones, vamos a hablar de las complicaciones un poco más feitas, las complicaciones como sepsis, como necrosis, como isquemias, como formación de seromas, como formación de coágulos. La medicina hiperbárica o la cámara hiperbárica o la oxigenación hiperbárica en estos juega un papel muy importante tanto en la preparación de los tejidos como en el tratamiento posterior a las complicaciones que se dan a una cirugía de estas. Yo, como forma general,
me gusta enfocar al paciente y recomendarle a los cirujanos la profilaxis. ¿Por qué es mejor la profilaxis que curar una complicación? Bueno, porque es mucho más barata, es más fácil. ¿Cómo se usa la profilaxis? Bueno, generalmente nosotros recomendamos una sesión antes de la cirugía, depende de la cirugía, una sesión antes de la cirugía, una sesión el día de la cirugía y una sesión el día después de la cirugía. Cuando se hace esta profilaxis, generalmente en un 90-95% de los pacientes no presentan complicaciones feas como son la isquemia, la necrosis, el seroma o la infección, que son las complicaciones que ya no se curan, por decirlo así, con una o con dos o con tres sesiones. Ya son complicaciones que tenemos que hacer una valoración más exhaustiva, ya es un tratamiento multidisciplinario que no solo medicina hiperbárica está encargado, sino que ahí entra el infectólogo, ahí entra el cirujano estético, el cirujano plástico, entra ahí por ejemplo, el médico que tiene que ver con toda la fisioterapia, y obviamente es un equipo multidisciplinario porque hay masajes, hay drenajes linfáticos, hay una serie de profesionales que intervienen en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, recomendado la profilaxis en pacientes que se van a hacer cirugías estéticas. Si hacen eso, generalmente no hay contraindicaciones, complicaciones. Lo cual quiere decir, doctor, por lo que estamos entendiendo, que la medicina hiperbárica, la oxigenación que genera este tratamiento maravilloso, no solo sirve en caso de que usted haya tenido una cirugía estética, sino que también de manera preventiva, no solo ante alguna complicación post cirugía estética, sino como una alternativa preventiva, como para prepararse para recibir este tipo de tratamiento. Me parece muy interesante y muy completa su respuesta, doctor. Aquí nos están haciendo otra pregunta. Evidentemente, pues usted ha venido hablando de que el oxígeno, bueno, el oxígeno está presente en la sangre, está presente en las células y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí nos dicen que si usted nos podría ampliar un poco más el estudio que se está haciendo en la medicina hiperbárica sobre, por ejemplo, el autismo. Excelente pregunta, porque hemos visto que el tratamiento del autismo está enfocado básicamente a medidas dietéticas y conductuales de terapia. En Estados Unidos y en los países más desarrollados se han venido probando algunas alternativas de tratamiento de este tipo de pacientes que son muy complicados, son pacientes que presentan una sintomatología neurológica muy compleja de comportamiento. He tenido la experiencia con algunos pacientes autistas con muy buenos resultados. Obviamente es un tratamiento, es una terapia que no es curativa, más bien es una terapia coadyuvante para que el paciente se le den las herramientas que él pueda desarrollar adecuadamente. He tenido la experiencia que han mejorado los accesos de ira, han mejorado la concentración, han mejorado el lenguaje, han mejorado la postura, han mejorado los movimientos y han mejorado la musculación. Obviamente el oxígeno, por ser un elemento vital para el ser humano, totalmente, nuestro cerebro no puede estar más de 3 a 5 minutos sin oxígeno, sino prácticamente el cerebro se licúa, perece y obviamente hay muerte neurológica. Es indispensable el oxígeno para la vida, es indispensable el oxígeno para reparar, es indispensable el oxígeno para hacer energía, indispensable en ciertas condiciones en donde hay un déficit de oxígeno. ¿Cómo mejora el oxígeno los pacientes con autismo? Mejora la neuroplasticidad del cerebro, ¿verdad? Mejora las conexiones nerviosas y eso hace que también
patologías donde haya déficit de oxígeno por deficiencia, ya sea hipóxica, ya sea por obstrucción, ya sea por anoxia, se ve beneficiado del tratamiento de oxígeno hiperbárico. Doctor, aquí nos están haciendo otra pregunta que me parece interesante dentro de muchas. Gracias a ustedes por participar aquí en su programa Oxivida. Bueno, aquí estamos recibiendo, por ejemplo, una pregunta que dice: tengo un familiar que recibió radioterapia y quedó muy afectado. ¿En qué le puede ayudar la medicina hiperbárica a esta persona? Gracias por la pregunta, y decirles a los teleaudientes que nos den like y le den compartir al video en las diferentes plataformas. Importante pregunta. La radioterapia ha sido uno del estándar gold del tratamiento de cáncer. Llámese cáncer de cabeza y cuello, llámese cáncer de mama, llámese cáncer de próstata, llámese cáncer de recto, llámese cáncer de colon. Ha sido el estándar gold por muchos años de tratamiento, con muy buenos resultados. Sin embargo, el tratamiento con radioterapia ha traído también consigo otro tipo de enfermedades. Daño radioinducido de piel, daño radioinducido de hueso y daño radioinducido de órganos. Esto quiere decir que también la radioinducción ha provocado otro tipo de patologías. Vamos a hablar de una en específico: cistitis actínica o cistitis por radiación. Esa es el paciente que 6 meses después, o 1 año después, o 6 años después, o 5 años después de haber recibido tratamiento para un cáncer de próstata, para un cáncer de recto, para un cáncer de una mujer, para un cáncer de útero, de cérvix uterino, recibe radiación. Como la vejiga está muy cerca de la estructura que están irradiando, provoca un daño concomitante y iatrogénico a nivel de esa estructura, y posteriormente, 6 meses después, 1 año después, 20 años después, inicia con sangrado en la orina, es lo que llamamos hematuria, o empieza con rectorragia, que es lo que decimos sangrado en las heces, o obrar o defecar sangre. Eso llamamos proctitis. Estos pacientes, lo único que puede verse beneficiado para mejorar su salud, para mejorar su condición, es la cámara hiperbárica. Entonces es uno de los padecimientos que está dentro de la estándar gold de tratamiento, la cámara hiperbárica. Es de las patologías que más se han estudiado por muchos años de la oxigenación hiperbárica. Los tejidos irradiados, bueno, hay mucha gente que ha tenido cáncer y que tiene síntomas y no han podido llegar con nosotros, pues esta es la oportunidad de que puedan consultar y puedan verse su patología de radiación y que se ve beneficiada con el tratamiento. Esto quiere decir, doctor, que por ejemplo, una persona que ha recibido radioterapia, que ha sido quemada en alguna parte de su cuerpo debido a este tratamiento, pues puede mejorar esa quemadura a través de la medicina hiperbárica. Hay lesiones, Rodrigo, muy buena pregunta, insisto, son patologías que se pasan desapercibidas porque si no se diagnostican en su momento, producen daños en piel, producen daños en hueso, que a posterior son complicaciones que estéticamente pues dañan al paciente. Importante saber que se presenta, lo dije anteriormente, en tumores de cabeza y cuello, en tumores sólidos de mama, en tumores sólidos de próstata, de útero, y presentan complicaciones a posterior, llámese radiodermitis aguda, radiodermitis crónica, que es la inflamación de la piel que se provoca entre 3 y 6 meses, esa es la complicación, por decirlo aguda, y después de 6 meses ya es crónico. Esos pacientes se ven beneficiados del tratamiento concomitante, puede ser una extracción de dientes, si ha sido irradiado de cabeza y cuello,
son pacientes que para ser sometidos a otro tipo de tratamiento, ya sea una exodoncia o ya sea un tratamiento a nivel de una fractura a nivel de mandíbula, o hacer un implante o hacer un procedimiento quirúrgico dentro de la cavidad oral o de la orofaringe, son pacientes que necesitan por fuerza tener el tratamiento de cámara hiperbárica, de oxigenación hiperbárica. Sin este tratamiento, los pacientes corren el riesgo de tener complicaciones, inclusive hasta la muerte, si no son sometidos al tratamiento con oxígeno hiperbárico. ¿Esto qué quiero decir? Por ejemplo, hace poco nos vino un paciente que nos salió muy bien, por cierto, es un paciente que vino muy complicado, es un paciente que recibió radioterapia hace 2 años por un tumor temido del cerebro que se llama glioblastoma multiforme. Por cierto, un saludo para el licenciado Mata y su señora esposa. Es un paciente que nos fue referido de la Seguridad Social de nuestro país con una radiodermitis crónica a nivel del cráneo, que es la primera indicación por la que venía. Segundo, vino con un edema cerebral, segunda indicación que traía. Y tercera, secuelas neurológicas, obviamente por la cirugía a nivel de cerebro, extrajeron una masa, y el paciente pues vino secuelado neurológicamente. Yo con buen tino, yo le dije a la señora, mire, no traían mucha confianza en el tratamiento, entonces yo lo que hice inicialmente con ellos fue darles un poco de confianza y decirles cómo íbamos a evolucionar con el paciente. Este paciente, pues obviamente, posterior a la cirugía quedó convulsionando y obviamente tuvimos que ajustarle el tratamiento para poder ingresarlo a la cámara. Fue un éxito, el tratamiento fue un éxito, porque al finalizar el protocolo de tratamiento, el paciente cerró la lesión radioinducida, se le realizó pruebas de resonancia magnética seriadas y se pudo evidenciar que 0 lesión radioinducida, 0 edema cerebral, mejoró notablemente las secuelas neurológicas y secundariamente el tumor prácticamente había desaparecido. Entonces, el tratamiento en ese caso fue un notable éxito. Entonces, para aquellas personas que tienen lesiones radioinducidas, y bueno, aprovechar y una vez más decirle al licenciado Mata, pues es un saludo para usted y su esposa, de que fue uno de los pacientes que ha evolucionado mucho mejor. Todos han evolucionado muy bien, pero él ha sido uno de los pacientes que recuerdo que ha tenido una evolución pues como esperábamos. Y eso, doctor, que se lo digo con conocimiento de causa, ya que lamentablemente nosotros pues perdimos a un ser querido como fue mi suegra, que tuvo este tipo de cáncer en el cerebro, y son muy pocas las probabilidades de vida que tienen los pacientes con este tipo de cáncer, ¿verdad?, en el cerebro. Así es que pues felicidades por ese logro, que pues que en conjunto con el otro tipo de medicina que se le aplica a este cáncer, junto con la medicina hiperbárica, pues lograron pues ayudarle a este paciente. Bueno, ya para finalizar, doctor, tenemos muchas preguntas, de verdad que hemos tenido que filtrar algunas, pero pues la mayoría, como les digo, serán contestadas de manera privada por el doctor Oxígeno. Aquí nos preguntan, doctor, usted en algún programa habló acerca del metabolismo. ¿Nos podría ampliar un poquitito más la información de qué manera la cámara hiperbárica nos ayuda con el metabolismo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante, muy importante que sepamos de que la cámara aumenta el metabolismo. ¿Por qué aumenta el metabolismo? Bueno, el organelo principal, el organelo diana de la oxigenación hiperbárica es la mitocondria. La mitocondria es el generador por excelencia de energía del cuerpo humano. Al estimular las células, al estimular la mitocondria, pues obviamente vamos a tener un excedente de energía, vamos a provocar que el cuerpo humano tenga mayor aporte de energía y obviamente una mayor asimilación
de los nutrientes. En este caso, si viene la otra pregunta, ¿podríamos eventualmente poder acceder a pacientes en tratamiento para adelgazar dentro de la cámara? Bueno, podríamos decir que desde el punto de vista científico se puede explicar que sí. Sin embargo, pues que para eso suceder y tenemos que dar arriba de 100 sesiones y solo para bajar unos kilos no sería el tratamiento idóneo. Sin embargo, dentro de las cosas que tenemos de los efectos de la oxigenación hiperbárica, pues sí, el metabolismo se ve modificado con el tratamiento de oxígeno hiperbárico. Muchísimas gracias, doctor Oxígeno, por responder todas las preguntas y a ustedes por enviarnos tanto al WhatsApp como a nuestro correo electrónico. Llegamos a la parte final del programa del día de hoy, dejándoles como promesa para la próxima semana un programa que se las trae. Traemos un tema muy interesante, y lo digo interesante no solo por el contenido, sino que también pues han sido muchas las preguntas relacionadas a el pie diabético, y de eso vamos a hablar en el próximo programa de Oxivida. Así es que los esperamos el próximo jueves a las 5 en punto de la tarde para los que nos ven por medio de Facebook Live y de YouTube, y también pues a través de los podcasts en Apple Podcasts, en Spotify y toda la plataforma de podcast. Así es que será hasta el próximo jueves. Que la pasen muy bien. Chao.